Pues usted aquí dice la ilustración Montesquieu y Rousseau. Entonces nos dice que la ilustración fue un movimiento intelectual. Ustedes recuerdan que recuerdan del año pasado y con el plan con el empalme que estuvimos haciendo del documento de la edad media, ustedes recordarán que una de esas informaciones era que en la baja edad media, donde se piensa comienzan a darse, digamos, como que la utilización de la razón, el pensamiento, como forma, digamos, principal de algunas decisiones o algunas situaciones que se presentan en la humanidad en ese momento antes de entrar al estado moderno. Entonces la ilustración salió como un movimiento más que todo intelectual, donde utilizaba la razón, la lógica. Entonces voy a seguir haciéndole lectura. Entonces nos dice que como era un movimiento intelectual del siglo XVIII, que buscaba reevaluar la visión de vida que tenían los europeos sobre el gobierno, la religión, la economía y la educación. La ilustración creía en la razón y en el pensamiento como la capacidad del individuo para solucionar problemas. Se le llamó la edad de la razón. La edad de la razón. Entonces se deja ese momento histórico de la alta edad media que estaba basada en el escolasticismo, en la religión, en que era, digamos, la Biblia, el libro sagrado, se deja, digamos, ya ese estilo monárquico, donde por destino divino, de la divina providencia, desde el Vaticano o desde otros espacios religiosos, esas eran las personas de linaje y que eran enviados por el todopoderoso Dios, eran enviados a la tierra para seguir tomando las decisiones o los destinos de la humanidad. Entonces, en razón de eso, poco a poco, cuando se ya fue, digamos, que fueron apareciendo otros tipos de, digamos, como de rebeldías o conductas de la humanidad que comenzaron a refutar eso, obviamente aparece también lo que tiene que ver con la revolución científica. Pero la revolución científica no basada, o la revolución tecnológica no solamente basada en lo que ustedes siempre han dicho, no, como un celular, no. Era como más que todo como los avances de la humanidad, de estos países europeos que digamos decían, no, la monarquía, ya las monarquías no deben existir. Ese tipo digamos, de niveles de clasicismo o que si por alguna situación que se presentaba, uno, por ejemplo, una vez decía, pero mire, pero si esta pared es blanca y aquí nos dicen que es amarilla, pero si yo la estoy viendo blanca, ¿por qué va a seguir siendo amarilla si la realidad es que es blanca? Entonces, así aparece, digamos, aparece, digamos, como que ese nivel, digamos, de la razón, de esa particularidad que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos por igual razonamos, tenemos razonamiento, tenemos pensamiento. O sea, digamos que hay una particularidad que tenemos los seres humanos y esa es la razón. Entonces, siendo así, entonces por eso es que la humanidad decía, entonces digamos, quiere decir que la razón tiene una algo útil. Entonces aparece este movimiento, el movimiento de ilustración, que no solamente estaba basado en lo cultural, no solamente en lo social, siempre se lo basa en lo político, sino más bien en cómo comienzan a darse algunos designios en que comienzan a separarse de la religión, del catolicismo, del destino divino, y comienzan a aparecer otras particularidades en la humanidad basada en contexto, en lo que realmente se está viendo y se está observando. Entonces después nos dice, los seguidores de esta corriente formaron un grupo que se llamaban los filósofos, científicos como Isaac Newton. Le enseñaron a aplicar la razón para explicar el mundo a su alrededor. El progreso se daba por el descubrimiento científico en la química, en la física, la biología, o sea, digamos, en las ciencias, podemos decir, en las ciencias físicas, ya. En las ciencias físicas. Todavía era como que las ciencias humanas
en la que en la que yo les estoy enseñando, que tiene que ver las ciencias sociales, todavía esto de la ilustración se utilizaba lo que se conoce como el método científico. El método científico que está basado en el muestreo. Está basado en el muestreo. La química, la física, la biología, la matemática, estas siempre están basadas en ¿qué? En el muestreo. Usted mide una, no sé, usted digamos, mide una regla, usted sabe que esa regla tiene 1.5 metros, ese es el muestreo. Usted de ahí para adelante no se puede inventar que mide 2 metros, que mide 3 metros, no, la realidad de ese muestreo científico es que digamos, esa tabla o esa mide 1.5 metros. Entonces, por eso la ilustración, ya nos damos cuenta que la ilustración tiene otra particularidad, basada en el método científico, basada en el avance de algunas ciencias científicas, ciencias físicas, no ciencias humanas. Las ciencias humanas todavía están ahí como stand-by porque todavía no se ha basado todavía en un método como tal, como si lo tenía la ciencia física o las ciencias naturales o las ciencias, este tipo de ciencias. Ok, muchas gracias, Carlos. Igual no se preocupen, ustedes recuerdan que yo siempre finalizo, al rato cargo esta videoclase, la cargo a YouTube para que los que no se puedan conectar puedan observar la clase 24/7. Entonces nos dice lo siguiente. El hombre comenzó a ver el mundo desde una perspectiva menos religiosa, es decir, no había que apelar a Dios para explicar todo. La Ilustración promovió la tolerancia religiosa y se deshizo de la superstición. Miren esa palabra, superstición. ¿Sí ven? O sea, una palabra muy clave, superstición en la alta edad media, estaba basado en lo religioso y era que, digamos, estas personas que por designo divino o por el asunto del nivel del clero o el alto clero o el bajo clero, entonces ellos eran como, digamos, los que tenían como que esa capacidad de visionar y que la humanidad se basaba según a eso. Por eso yo les mostraba a ustedes lo de la vez pasada, lo del video sobre la peste negra. Y ustedes recordarán cuáles eran esas hipótesis que ellos decían que por qué era el asunto de la peste negra. Entonces el clero decía que era digamos, un pecado, que era por la falta de fe de la humanidad. Entonces se mandó ese tipo de enfermedades o virus a la humanidad. Entonces, imagínense si se pensaba eso en ese asunto de la baja edad media todavía, si la razón, el pensamiento, el método científico no hubiese aparecido en estos momentos, en estos tiempos históricos en los cuales nosotros nos encontramos, ¿cuáles hubiesen sido, digamos, esas supersticiones digamos, o todavía del clero basado en ese tipo de situaciones en las cuales nos estamos presentando actualmente con la pandemia o con la epidemia del COVID-19? Entonces, por eso la razón dice, la razón se basa de la realidad, del contexto, de lo real. Entonces, de eso se basaban los ilustrados o la ilustración. La ilustración promovió la tolerancia, entonces, también realzó al hombre como individuo y este descubrió maravillas dentro de sí mismo al aplicar la lógica. El individuo de la edad de la razón, quien creía en sí mismo, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. No necesitaba que nadie se lo dijera. El gobierno existía para promover el bien común, el bien de la comunidad, para favorecerla y no para castigarla. Debía estar en función del individuo y no al revés. Siendo así, era inaceptable que el gobierno fuera corrupto, porque esto iba a encontrar del bien común. Entonces abajo nos dice muy rápidamente lo que yo les estaba mencionando, que la ilustración está basada en los siguientes postulados: la razón y la naturaleza. La razón, el hombre llega a la verdad aplicando la razón y la lógica. La razón y la lógica. Eso es lo que nosotros hacemos.
nosotros aplicamos la razón, aplicamos el método de la lógica como algo de sentido común, fuera de lo del asunto de la espiritualidad, que tiene que ver, ya sí tiene que ver con algo de fe, con algo de optimismo, con algo de que cada individuo toma esa decisión. Entonces, como nosotros, digamos, estamos en este modelo educativo donde aprendemos a partir del método científico, a partir de la enseñanza y el respeto a las creencias religiosas, entonces por eso uno dice, este método de ilustración, que no solamente fue solo de personas científicas, también fue político, porque también comienzan a aparecer, por ejemplo, más adelante, Maquiavelo. Entonces, si nosotros estuviésemos de manera presencial, estuviésemos de pronto leyendo o empezando a leer una obra de Maquiavelo que se llama el Príncipe de Maquiavelo, no el Principito, el Príncipe. Entonces nos dice que la naturaleza, todo lo que es natural es bueno y razonable. Entonces por eso nosotros vemos esos métodos científicos basados desde la física, ya, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el asunto de se me olvidan algunas cosas, por ejemplo, como del método, como parte de la física. Entonces, basado en la naturaleza, lo del asunto de la manzana, lo del asunto de la gravedad, es el asunto de la presión. Entonces, todo eso comienza a aparecer, digamos, ahí. Ya ahora sí, ya no hay temor que en los tiempos de la escolástica, en los tiempos de la Alta Edad Media, no se podía decir X o Y situación utilizando el método científico, porque obviamente eran catalogados de herejes, o no creyentes, o que estaban en contra, o estaban en una situación de blasfemia. Entonces, por eso, este método en la Baja Edad Media. Bueno, vamos a pasar a observar este siguiente video sobre el Estado moderno. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos.
Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata.
Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate. Bueno, vamos a qué, vamos a dejar hasta este momento para que